Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a las personas que vean este video. Pues amigos, se hizo tendencia en las redes sociales las declaraciones de Lorenzo Córdoba y también de Ciro Murayama, los cuales ahora dicen o señalan que la consulta popular del 1 de agosto pues resulta que no es para enjuiciar a los expresidentes, y vaya que ha causado bastante revuelo en las redes sociales. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video, pero antes vámonos con el intro y ahorita regresamos a comentar todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Desde hace tiempo atrás se había señalado que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pues estaban saboteando lo que es la consulta popular. El día de hoy, bueno, el día de ayer, se dio a conocer que Lorenzo Córdoba mencionó, desde hace meses atrás, se había señalado que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pues estaban tratando de sabotear lo que es la consulta popular. El día de ayer, Lorenzo Córdoba y también Ciro Murayama pues hacen declaraciones en las cuales ellos aseguran que la consulta del 1 de agosto no tiene por objetivo enjuiciar a los expresidentes de la República. Si nosotros recordamos aquella pues pregunta en la cual se había solicitado directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su aprobación, sabemos que en ese momento la Suprema Corte lo que hizo fue modificar la pregunta. Primeramente había quedado de esta forma: ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto durante y después de sus respectivas gestiones? O sea, esa era en primera instancia la pregunta que se había mandado a la Suprema Corte de Justicia. Luego, posteriormente, ellos sesionan, aprueban esta misma consulta, pero resulta que modifican la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo en este caso la Suprema Corte de Justicia o cómo quedó estructurada? Quedó de esta forma: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Lo cual toda esta pregunta pues había incluso recibido críticas por parte de los medios de comunicación. Ellos mencionaban que no se entendía esta pregunta. Entonces, pues ahora sí que valiéndose de esta misma situación, Lorenzo Córdoba el día de ayer hace estas declaraciones. Que redactó la Suprema Corte de Justicia y que fue avalada en consecuencia en su constitucionalidad, y respecto de la que el INE está organizando la consulta mejor organizada, más amplia, con mayores garantías de la historia democrática en nuestro país, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso es lo que se va a preguntar. Es lo que va a decir la boleta que van a recibir, la papeleta que van a recibir las y los ciudadanos el próximo 1 de agosto. No otra cosa. Entiendo que la consulta que solicitó el presidente de la República estaba redactada de manera distinta y preguntaba otra cosa. Hasta donde desde el conocimiento público, esa pregunta no fue avalada en su constitucionalidad por la Suprema Corte y fue sustituida por la que acabo de leer. Creo que es importante que las y los ciudadanos sepan que lo que se les va a preguntar es esto. Sobre lo que van a tener que contestar es esto, no otra cosa. Ojalá
Y en este ejercicio de difusión de este primer gran ejercicio de democracia directa a nivel federal que estamos llamados las y los ciudadanos mexicanos, no se genere confusión respecto de lo que, o expectativas distintas respecto de lo que se van a encontrar las y los ciudadanos cuando se encuentren con la papeleta en la mano. Esto es lo que se va a preguntar. El INE no es un intérprete de la pregunta. El INE es el operador constitucionalmente hablando de esta consulta popular. Ojalá y no se confunda la gente, porque lo que van a encontrarse el día de la elección es esta pregunta. Si alguien llega y pide una papeleta para otra pregunta que se dice, esa no va a existir, ¿eh? La única papeleta que va a existir es esta que acabo de leer, con esta pregunta que acabo de leer, que es la que autorizó la Corte. Bueno, pues ahí están la respuesta de Lorenzo Córdoba. Ustedes ya la escucharon. ¿No será que Lorenzo Córdoba lo que quiere causar es confusión entre las personas que debieran participar en la misma consulta? Él mismo menciona que no puede ser o no puede interpretar a las personas que, pues en un momento determinado, se podrían sancionar, porque la pregunta menciona acerca de una sanción sobre los actores políticos. Los únicos actores políticos, pues en este caso podrían ser los expresidentes. Claro, abre un panorama más amplio en cuanto a los actores políticos que pudieran someterse, pues ahora sí, a un tipo de procedimiento legal. Por su parte también Ciro Murayama hace referencia a lo mismo que dijo Lorenzo Córdoba. Aquí en su tuit menciona: el INE México está organizando una consulta para preguntar si se debe enjuiciar a expresidentes. Pues no. La pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia y que estará en la boleta es otra, y es esta, ¿no? Lo que dijo Lorenzo Córdoba. Entonces, pues tiene toda una clara intención por parte de estos personajes de crear una confusión dentro de la sociedad. ¿Por qué? En primera instancia, la pregunta como quedó modificada, para comenzar, esa ya la conocíamos. Obviamente no íbamos a tener en las manos una que dijera como la primera que se mandó a la Suprema Corte, ¿no? Donde hablaba y decía el nombre de los expresidentes como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, etcétera, ¿no? Y también obviamente haciendo mención a su valoración de sus respectivas gestiones. O sea, eso nosotros ya lo sabíamos. Entonces, si el INE no puede dictaminar en un momento determinado o interpretar lo que va a suceder con esta misma consulta, entonces, ¿para qué la menciona? Como que no tiene ningún caso. Si ya había quedado establecido y la mayoría de la gente ya conocía a qué se refería esa pregunta, entonces, ¿para qué hacen mención de que cambió el sentido? Porque lo que ellos están haciendo con estas declaraciones es decir, a ver, esperen, el presidente en una primera instancia estaba solicitando que se enjuiciara a los expresidentes. Y esta pregunta, o la segunda pregunta, tal y como quedó y la que se va a presentar, pues no menciona enjuiciar a los expresidentes. En ningún momento lo menciona. Y sí es cierto, o sea, nosotros revisamos la pregunta y efectivamente, por ningún lado quedó estructurado el nombre o se menciona el nombre de alguno de los expresidentes. Pero sí menciona acerca de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia. O sea, que se va a buscar la justicia en base a las decisiones que tomaron los actores políticos. O sea, yo como ciudadano no puedo incluirme dentro de los actores políticos. Estamos hablando de gobernantes, de diputados, legisladores o en su caso también expresidentes. Claro que se abrió el panorama, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos ver con estas declaraciones que efectivamente lo que ellos quieren, al menos lo que se percibe con este tipo de señalamientos, es de que quieren causar una confusión dentro de la gente. ¿Por qué? Porque si alguna persona ve estos comentarios, pudiera pensar, bueno, entonces la consulta es para enjuiciar a los expresidentes y se van con la respuesta de Ciro Murayama que dice que no.
Entonces dicen, bueno, pues si no es para enjuiciar a los expresidentes, pues no voy a participar. Eso, al menos para mí, esa es mi interpretación. Y eso es algo muy grave, sobre todo porque el INE no tiene por qué hacer este tipo de señalamientos. Eso, ellos mismos lo dijeron. No pueden interpretar lo que significa esta pregunta y sobre todo a quienes se van a juzgar. Eso lo haría ya pues ahora sí que la propia Suprema Corte o las autoridades correspondientes, quienes tendrán a su cargo, pues directamente decidir qué actores políticos pues van a ser sometidos, si se aprueba obviamente la consulta, pues a considerar, ¿no? O en consideración. Pero bueno, aquí están las pruebas y esto, al menos desde mi punto de vista, pues sí significa que tienen toda la intención de confundir a la propia sociedad. Ahora también, algo que me parece bastante chistoso, y fíjense lo que comenta esta usuaria de las redes sociales. Señala lo siguiente: así o más descarado el mensaje de los spots del INE para invitar a la consulta popular del 1 de agosto. Más obvio no podían ser estos corruptos. ¿Por qué lo dice? Porque si nosotros nos fijamos, pues hay 3 respuestas que dicen no y solo una que dice sí. Hay quienes entienden acerca de estos mensajes subliminales o pudiéramos pensar que efectivamente, o sea, como que tiene una tendencia a que en un momento determinado pues tú pongas no o marques la respuesta no. Estamos viendo aquí imágenes obviamente de un spot del INE en donde ustedes lo pueden ver. Son 3 personas que tienen estos cartelones con la palabra no y solo una con la palabra sí. ¿Casualidad? Ahí se los dejo yo a su consideración. Y pues amigos, ya para terminar quiero recomendarles nuestra página de Facebook. Nuestra página se llama Hermanos Domínguez BRS Oficial. Actualmente ya somos 6,709 personas que siguen esta misma página. En esta van a encontrar los videos que se suben todos los días, varios memes también, información. Así que se los recomendamos aquí en este espacio, en el canal de YouTube de Benditas Redes Sociales y obviamente para que se sumen a la familia de Benditas Redes Sociales, pero por Facebook. Pues amigos, esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Hay que compartir, obviamente, para decirle a las personas que conozcan o las personas que se pudiera difundir este mensaje, este video a través de las redes sociales, que no caigan ahora sí en esta confusión que quiere generar el INE. Recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye bye.